La conferencia de hoy, que es sobre Viviano Perona Ruiz, maestro y alcalde de Torre Pacheco, periodista, maestro y político, un personaje muy cercano, un personaje vinculado, como no puede ser de otra manera, a los Alcázares, porque como bien sabéis, los Alcázares fue parte del pueblo de los Alcázares, pertenecía a Torre Pacheco, o sea que Viviano Perona también fue alcalde de los Alcázares. Y nos pareció muy interesante traer también esta charla a la jornada de hoy, porque ya que estamos volviendo a visitar y sacando a la luz historias de personajes y de, en este caso, de políticos, de aviadores, de gentes que vivieron la Guerra Civil, que vivieron la Segunda República, y que, bueno, aunque a Viviano Perona se ha hecho una labor por parte de Pablo y el Aregano de recuperación de su historia, de investigación de la misma, y hace poco el municipio de Torre Pacheco le hizo un pequeño homenaje, pero bueno, nosotros queríamos de alguna manera seguir difundiendo esta labor de investigación y traerla a una jornada que con el título de Historia y Memoria pues nos parecía que venía equiparado, que dirían amanece que no es poco, ¿verdad? Bueno, pues Laureano y Pablo son dos profesores de historia, Laureano Buendía y Pablo Cabrera, compañeros y buenos amigos de la Ecocultural, que ya en el caso de Laureano han estado aquí antes, presentándonos algunas de sus investigaciones, y ya veréis que son dos comunicadores, dos personas que, bueno, quizás porque al fin y al cabo son profesores, pues transmiten mucho y han hecho una labor de investigación muy interesante en relación con Viviano Perona Ruiz, y nos la van a contar hoy. Y la verdad, si os soy absolutamente sincero, además de daros las gracias por aceptar la invitación, estoy deseando escucharlo porque la última vez en Pacheco había tanta gente que no se podía escuchar bien, sobre todo si llegabas un poquito tarde. Así que todo vuestro, muchas gracias por acudir a la llamada de la ECO y adelante. Muchas gracias, Antonio. Ya sabes que cada vez que nos convoques, aquí nos tendrás. Y labores como la que hace la Ecocultural es algo encomiable porque además no hay afán de lucro ninguno, sino de transmitir cultura de aquellos pocos que la conocemos a título particular en nuestro pequeño foro, hacerla extensible a toda la gente que digamos más pagana en esto, más profana, para que tenga un conocimiento real de cómo fue su comarca, de qué gente hubo y qué llevó a cabo. Viviano Perona, el 14 de abril le hicimos un homenaje, el Ayuntamiento de Torre Pacheco le hizo un homenaje, le puso una calle, hicimos un reconocimiento a su figura, una figura totalmente desconocida. Quiero agradecer a gente que conozco que estoy aquí, de Torre Pacheco, Isidoro, Miguel, Jesús, pero también a la familia, toda la familia, sus nietos, sobrinos nietos, están hoy, y otros de CTT están hoy aquí presentes. Y que gracias a ellos hemos también podido hacer realidad este trabajo. Sin ellos, sin la representación de Viviano Perona a través de ellos, hubiera sido imposible hacer realidad esto. Por tanto, también agradecer ese esfuerzo de confianza, porque al final es un esfuerzo de confianza hacia nosotros, para que en la medida de lo posible podáis ser conocedores de quién fue Viviano Perona Ruiz. Este trabajo también es fruto de la casualidad. Pablo me pidió, yo había estudiado siendo más joven. Tengo que aclarar que yo soy licenciado en Historia, pero no ejerzo como profesor de Historia. Estoy adscrito al Departamento de Orientación de Elías Juan Sebastián Elcano. Digo que fue fruto de la casualidad porque yo le facilité una documentación a Pablo y de esa casualidad en el bachillerato de investigación que él llevaba, y creo que lleva este año también, en el Luis Manzanares, pues nos planteamos esa casualidad, esa chispa de decir, ¿y por qué no investigamos sobre Viviano? Porque es que no pega en un municipio como Torre Pacheco, no es una persona del municipio, porque ni los apellidos, ni la aparición de él daba a entender que estaba vinculado a Torre Pacheco. Pues bien, fruto de esa espontaneidad y curiosidad es hoy la presencia de Viviano. Viviano Perona es un hombre del mundo de su época. Él vive los 40 años más intensos de la historia de España del siglo XX. Él, su familia es oriunda de Cuenca, se ubican en Madrid, porque en este caso siguen al padre, que es el que, digamos, influirá notablemente sobre su hijo, Viviano Perona Jiménez.
y que de Madrid acabarán con el tiempo ubicándose en la comarca, en La Unión concretamente, como veremos ahora. Como digo, Viviano Perona Ruiz nace en Madrid, en la calle Calvo Asensio. Allí su padre ejerce de maestro, empieza como maestro subvencionado, luego conseguirá la plaza en distintas escuelas, por Valladolid, por Salamanca y luego Madrid. Y en este caso, su trayectoria, y digo la del padre, influye notablemente sobre el hijo, porque el padre no solo como maestro, sino es un hombre que cuando tiene el destino definitivo en 1907 en la escuela del Garbanzal, como maestro de la número 1 del Garbanzal, llega a una unión, en este caso al pueblo de La Unión, en una de las peores situaciones que ya se estaban viviendo en la minería, en la sierra minera. Él llega precisamente cuando empieza a aflorar los peores momentos de la minería cartagenera y de La Unión. Y eso también es clave en la toma de conciencia de Viviano Perona como ciudadano, como funcionario y como político también. Su padre, por ejemplo, y eso es un elemento, un factor clave que hay que tener en cuenta, se hace fácilmente en el terreno que pisa, en la escuela que trabaja, y llegan a establecer contacto con Félix Martí Alpera, que todos conoceréis como el fundador de la graduada de Cartagena, la primera graduada de España. Félix Martí Alpera y él, Viviano Perona Jiménez, fundan la primera asociación del Magisterio Cartagena-La Unión en 1913, siendo Félix Martí Alpera su presidente y Viviano Perona Jiménez su secretario. Por tanto, Viviano Perona Ruiz, el hijo, estuvo siempre influido y fue siempre conocedor de la primera línea de la cultura de La Unión, de Cartagena y de la comarca en general. Y eso es un factor importante porque va a determinar no solo eso, sino también su vínculo con Madrid, una conjunción de un personaje hiperactivo en materia profesional y cultural que evidentemente parte a través de su padre. En este caso, Viviano Perona, aquí la vemos con su hermana Viviana, a él le gustaba, realmente su nombre era Gonzalo, él le gustaba que le llamaran Gonzalo, realmente, para, digamos, diferenciarlo de su padre. Aquí aparece con su hermana Viviana. En este caso, Viviano Perona, algo que no era muy habitual en esa época, da el salto académico directamente en la Escuela Normal de Murcia en 1914. No hemos encontrado ningún dato que determine que tenga expediente de bachillerato, ni en el Isaac Peras de Cartagena, que es el receptor de los expedientes de antiguos alumnos del siglo XIX y principios del XX, y lo único que ponemos es el expediente académico de la Escuela Normal de Murcia, lo que sería la Escuela del Magisterio y la Universidad. En este caso, él empieza el curso del 14 hasta el 18, que es cuando se gradúa, donde, entre otros profesores, uno de ellos, que le dará geografía e historia, será Luis Antón Cano, que para los que somos de Pacheco es conocido sobre todo por su padre, era hijo del maestro don Vicente Antón. Luis Antón Cano influirá mucho en él y de hecho posteriormente, tanto en el periodo inmediato a la República como a posteriori, tendrán una relación profesional y política muy importante. Él acabará, Viviano Perona, en el 18, acaba la carrera con la nota de sobresaliente y automáticamente ahí iniciará lo que es su carrera profesional en La Unión. Estamos en el año 18. En 1916, para los que conocen un poco la historia de la comarca y la historia de La Unión, el pueblo había sido tomado por el ejército y la huelga del 16 se había sofocado por las armas. Y en ese caso, la familia de Perona vive en ese contexto, vive en ese mundo y vive en un mundo donde la clase trabajadora, o los mineros, las familias de mineros, que son la mayor parte de lo que es el pueblo de La Unión, están pasando hambre. El 18, concretamente,
es uno de los peores años de la minería. Acaba la Guerra Mundial. Se suponía que la Guerra Mundial debería haber generado una riqueza en la comarca, ya que la extracción de minerales y su encarecimiento hubiera aportado más beneficios a la zona, y lo que provocó realmente fue el aumento del paro. Durante la guerra y a posteriori, con el final de la guerra, el paro se dispara un 75%. O sea, el 75% de los trabajadores de la Unión no tenía trabajo. Y no tener ingresos mínimos diarios significaba pasar hambre. En ese contexto empezará a trabajar Viviano Perona. Viviano Perona entra como maestro subvencionado del ayuntamiento en las escuelas de la Unión. Ahora os diré cuáles son, en concreto las del Liceo Obrero, lo que ahora es el Museo de la Minería en la Unión, y en la del Barrio de la Prosperidad. Por un lado, la casa de referencia de los trabajadores de la minería unionense y uno de los barrios más humildes de la Unión. Por tanto, Viviano Perona lidiaba todos los días con la gente que pasaba hambre en la Unión. Y eso en un maestro, cuando digo subvencionado, significa que era el ayuntamiento que le pagaba, no ejercía, él no era funcionario, él todavía no había opositado, pero sí estaba contratado por el ayuntamiento. Por tanto, en ese contexto, con esa gente, con esa vivencia diaria, Viviano va forjando su ideología. De hecho, la Unión en estos momentos, figuraros, cuando peor está un territorio, mejor está su cultura y la ideología de ese territorio. En la Unión se han constituido los jóvenes rebeldes, que pertenecen al círculo republicano del círculo instructivo de la Unión. Él está en contacto con la cultura y con la ideología de la época. De hecho, sus vínculos con Jara Carrillo, todos sabéis que fue el fundador del Liberal en Murcia, con su sobrino Sánchez Jara, o con uno de sus amigos, que por desgracia todavía no hemos podido conseguir ningún documento que lo acredite 100%. Ayer tuve la ocasión de hablar con los herederos de María Cegarra y de Andrés Cegarra Salcedo, y no ha sido posible, pero todos estos flecos en algún momento se resolverán seguro. Como digo, él fue amigo personal de Andrés Cegarra Salcedo, y este vínculo también con Jara Carrillo, no solo ejerciendo como maestro, sino también como corresponsal del diario El Liberal en la Unión. O sea, ejercería una doble actividad, periodista por un lado y maestro por el otro. El ejercer de periodista le permitió glosar obras como Gaviota o Ciudad Minera o la Editorial Levante de Andrés Cegarra Salcedo, pero como periodista también glosó la dureza de la vida y de las circunstancias que se estaban viviendo en la Unión. Antes, las imágenes que habéis visto era el listado de las altas y de las bajas que él hace como maestro en 1918 en la escuela del Liceo Obrero. De hecho, hoy en día los que estamos en educación, cuando oímos la palabra asentismo, sabemos a lo que nos dirigimos, o sabemos a lo que nos referimos, que en este caso era control de la falta de asistencia de alumnado al centro, al colegio o al instituto. Pues ya en 1918 Perona llevaba un control del alumnado que no iba, y los motivos que lo provocaban. En este caso era el trabajo. La familia no tenía para comer. Por otro lado, esta foto que tenéis aquí es su memoria manuscrita del curso 18-19, donde he sacado un pequeño relato. Es un manuscrito de unas 8 o 9 páginas de puño y letra, de la memoria del curso escolar al cierre, y he extraído la parte correspondiente a la gripe del 18, porque a él le toca, como maestro, vivir la gripe. Quebrantamiento moral de una clase durante 3 meses, y siendo las causas originarias una epidemia de tantos estragos, había de hacer en las clases humildes, familias de los niños que asisten principalmente a mi clase. Determina el grupo social con el que trabaja, pero a la misma vez se determinaba el cierre de las escuelas para evitar los contagios. Igual, el contagio existió. Y en familias necesitadas, no bien alimentadas, en unas condiciones de insalubridad, la gripe hizo estragos en la Unión. No solo en la Unión, también en la comarca. Bien, ese desarrollo de su trabajo profesional en la Unión, vinculado a lo que es el trabajo periodístico, también le llevará a hablar, como digo, de lo que era la Unión. Él vivió en carne viva
lo que fue la riada del 19. Si uno busca en internet, verá, y pone riada de 1919 Cartagena, verá la foto de la plaza del ayuntamiento convertida en un lago, donde en medio aparece una barca con una persona paseándose por esa laguna artificial que se crea con la riada del 19, una de las más destructivas que se vivieron en toda la comarca, no solo en La Unión, pero es verdad que Cartagena y La Unión fueron zona cero de esa inundación. En La Unión, él relataba en su artículo Agonía, que era el aniversario al año siguiente, donde, por ejemplo, no solo hacía referencia a los desastres que había generado la propia inundación, donde, por ejemplo, del cementerio de La Unión hablaba que los cadáveres colgaban en los árboles, en posturas que nos llevaría a pensar en el infierno del Bosco, cuerpos más frescos, esqueletos, destrozo total de la ciudad, o sea, un desastre. Pero es que al año siguiente, como digo en este artículo Agonía, cuando las autoridades van a pasear por la ciudad y un poco a dar fe de que han cumplido con ayudar a una Unión que está en permanente crisis agónica y cada vez peor, él relataba en El Liberal. Y vino un representante del gobierno en la persona del ministro de Fomento, a quien yo desde estas columnas execré la tristeza del contraste de la farsa en la tragedia. Y me pareció grotesco aquel entusiasta recibimiento hecho por la polilla que corroía de antaño nuestros presupuestos municipales. La pleitesía que se le rendía a un cacique estúpido de mirada bovina, nada menos, que le hicieron andar malhumorada a la espalda el bastón de mando, un trozo de carretera admirable sin que se enterara de nada para volver a montar un poco en el magnífico automóvil que lo había de dejar de nuestras tierras de maldición, cubierto el expediente con la promesa de unos créditos fabulosos. Y yo, escéptico, condené en mis artículos la farsa de nuestro gobierno que hacen de sus viajes oficiales viajes de recreo. Son textos, y yo invito, quien los desee, yo les puedo facilitar, además están todos digitalizados en la hemeroteca en Murcia y en Cartagena, son textos actuales. Estamos hablando de 1920, no se priva en llamar cacique. De hecho, él vive en la tierra que controlaba José Maestre Zapata, alcalde previamente de La Unión. Por tanto, era una persona que estaba significada, que estaba tachada por el camino que llevaba, y tenía solo 21 años. No estamos hablando de una persona de 40 y tantos, no, estamos hablando de un joven de 21 años que ya era periodista y que ya era maestro. Pero por otro lado, como buen unioniense de adopción, se implicaba hasta las trancas, hasta la raíz de su pueblo. Y él, en este mismo artículo, hace un relato, para mí una de las reseñas más bonitas que se han hecho sobre el cante de las minas. Y decía así: son canciones de gesta y jujú brutales, un sedimento de aquella línea castellana que rompía en bajidos guerreros en los albores del siglo XI. Canciones rudas y más métrica a veces que las inflexiones de la voz, y que en la espontaneidad de la improvisación tienen todo el dolor de la tierra abandonada, toda la nostalgia de las ausencias forzadas en la negación del trabajo. Eso es solo un pequeño párrafo de toda la descripción que hace del cante de las minas. Un compañero mío de lengua me decía que su prosa tiene mucha similitud con la de Gómez de la Serna. Para la época es una prosa muy cultivada, muy elaborada, con un lenguaje muy clásico y muy retorcida a veces, de mucha hipérbato a la hora de elaborar el texto. Bien, prosiguiendo su trabajo y su vida, allí conocerá a Juana Conesa. Juana Conesa, hija de un comerciante de una familia acomodada y tradicional de La Unión, que en otros momentos habían ejercido el poder local, o habían sido concejales, alcaldes, y establece, esto digamos es el remate que le termina por vincular definitivamente con el pueblo de La Unión, donde pasa de ser un vecino de adopción a ser un vecino de pro al emparentar con Juana. En 1921 se presentan a las oposiciones en Murcia y fracasa. Además, esas oposiciones fueron una de las más reclamadas
en la época por incumplimiento de lo establecido en la orden de oposición y por la presunta mala praxis del tribunal. De hecho, hubo varias denuncias en la prensa, hay un artículo que hace Perona sobre ello, incluso le decía Rafael Palizo, si no recuerdo más, que se moderara en su discurso y que guardara el artículo para después, que mientras estuviera haciendo la oposición no escribiera. Figuraros qué capacidad reivindicativa tenía Viviano. 1921-1922 es realmente el punto de inflexión de madurez de Viviano Perona. Como he dicho, él vive los 40 años más intensos de la historia de España del siglo XX. ¿Cómo no? 1921, julio, el desastre de Anual. Toda la retirada en el norte de África hasta Melilla de las tropas españolas, bisoñas la mayoría de ellas, nada de profesionales, digamos, atacada por Abdelkrim y todas las jarcas del norte de África. Él no vive esa época, no vive esa situación, a él le toca ir después. O sea, la segunda parte del desastre, que es ir recuperando el terreno perdido y ir recogiendo los muertos ya podridos que han quedado sobre el camino de retirada desde Anual hasta Melilla. Él ejercerá como, si veis esa foto, donde dice a mi Juana, la víspera de nuestro Calvario. Y era justo el día antes, o unos días antes de la salida hacia Melilla. Y en uno de sus artículos, porque en los primeros meses de ejercer de soldado en Melilla, escribirá 4 artículos para el Liberal de experiencias vividas en directo. Uno de ellos decía, en lo que es el trasiego de tren desde Murcia hasta Málaga. Y yo lo cobarde, mi sentimentalismo y oculto mis lágrimas en el marco de la ventanilla que otra vez en marcha proyecta a raudo el panorama de los paisajes fantasmagóricos. Y él siempre en sus artículos, tanto de La Unión como estos, hará muchas referencias a las madres, a la mujer, y en muchos casos vinculará la figura de madre como una metáfora de España. La madre que sufre por sus hijos, esa España que sufre por sus ciudadanos. Eso lo va a reiterar muchas veces en sus artículos. La experiencia militar nos lleva a entrar en el regimiento de ferrocarriles, primer batallón, segundo grupo, segunda compañía, perdón, y todas las fotos que tenemos, prácticamente todas, han sido facilitadas por la familia. Y en este artículo de Madre Mía, que es uno de los más bonitos de lo que es el sufrimiento de la guerra, él hace un relato de una experiencia que tiene en la reparación del ferrocarril que había sido volado por las tropas de Abdelkrim cerca del monte, o mejor dicho, en la base del monte Burgú. Allí, el Ay Madre Mía, veréis ahora lo que es. Un artillero de los de a caballo se dobla de pronto sobre la cintura apretándose un muslo por donde le corre un hilillo de sangre y casi instantáneo otro muchacho que marcha a mi altura, guarecido tras las ruedas de un cañón, cae pesadamente al suelo herido en el pecho, a donde ha llevado sus manos en una exclamación de angustia, ¡ay madre mía! Fue para mí un momento de intensa emoción. Aquel grito que le arrancó el dolor atenazó mi corazón y temblé un instante, porque veía que a lo mejor el siguiente era él. Una vez se han refugiado, decía así, ya al resguardo de la segunda caseta, nos miramos en una íntima satisfacción de vernos a salvo, pasado el peligro, y sonreímos ahora en la vanidad de nuestra exposición y sentimos un orgullo que tiene mucho de infantil. Sin embargo, hay algo en nuestras caras que sombrece nuestra alegría, y es que la muerte está presente porque hay compañeros que caen, reparando el ferrocarril. No están en primera línea de combate, pero sí están expuestos constantemente a ser muertos por una bala. Esa experiencia militar dura de gente que no era profesional del ejército es la que si os fijáis ahora, un sargento, que como termina con la graduación que termina cuando acaba el servicio militar, ha pasado de ser un joven muy feliz, adolescente, alegre,
a pasar a ser ya un adulto. Es una persona que ha visto la muerte de cerca, la ha recogido, la ha sentido y acaba de transformarse a lo que es un adulto ya experimentado con solo 23 años. En 1923, una vez que ha regresado del servicio militar, él se presentará en Madrid, dado que la experiencia de Murcia no le había agradado, se presenta a las oposiciones de magisterio en Madrid y allí se obtiene plaza. Él será, a nivel nacional, el 703 con plaza de 1370. El primer destino lo obtiene en 1925 en Albacete, concretamente en la escuela de Pozo Hondo. Poco después pasaría a la Nava de Abajo, donde ejercería hasta 1926. Pero es precisamente un poco después, aunque su padre ya estaba en Madrid, Viviano Perona Jiménez había salido para Madrid en un nuevo destino, ya Madrid una escuela, en 1921, él nunca había roto su vínculo con la comarca, nunca había roto su vínculo con la Unión. Allí tenía muchos amigos y allí tenía familia y tenía sobre todo a su pareja. Por tanto, él buscará, en la medida de lo posible, concursar para estar cerca de, si fuera posible, la Unión, evidentemente, de donde era su pareja. En el concurso que hace a finales del 26 se traduce en un destino inicial o provisional en La Palma, en enero del 27, donde no llega a ejercer, porque reclama la puntuación, se la aceptan y le conceden la plaza vacante que había quedado en la escuela número 3 de Torre Pacheco, la que había dejado vacante unos meses antes el maestro Vicente Antón. Por tanto, en febrero de 1927 hace su aparición en Torre Pacheco Viviano Perona, ejerciendo ya como maestro. Lo digo porque en las casualidades de la vida, evidentemente una vez que obtiene ese destino ya definitivo, estable, con plaza propia, lo siguiente es realizar lo que tanto tiempo llevaba esperando, que era casarse con su novia de siempre, con Juana. Y eso se produce el 1 de mayo de 1927 en la iglesia del Rosario de la Unión. De este matrimonio nacerán 2 hijas, como las veremos ahora, Remedio y Manuela, que hoy no han podido estar con nosotros y que también para nosotros es muy emocionante el poder ser un poco los transmisores de esa información del pasado que ellas, por las circunstancias de la historia, no pudieron disfrutarlas en plenitud como debían ser, como cualquier ciudadano. Bien, consolidará evidentemente a partir de 1927, ya es un profesional consolidado, se ha casado y por tanto dedica en gran plenitud su labor al magisterio en Torre Pacheco y por otro lado va a ejercer también su labor periodística a mayor plenitud, tras un paréntesis que había tenido. Por ejemplo, cuando llega a Torre Pacheco en el periodo 27-31, entre otras cosas, a él le tocará, nada más llegar, vivir la creación de la primera cantina escolar de la Diputación Provincial de Murcia, que se establece en Torre Pacheco. O sea, lo que hoy llamaríamos un comedor escolar. ¿Por qué se pone en Torre Pacheco? En Torre Pacheco, después de aproximadamente 3-4 años de sequía, los niños, jóvenes, o sea, estamos hablando de primaria, se caían al suelo a plomo de hambre. O no iban porque el poco dinero que pudieran sacar ellos ayudaban a sostener la familia. Y la estrategia que se desarrolla en Torre Pacheco es, vamos a crear un comedor donde poder alimentar mejor. Además hay un artículo que él firma como corresponsal, no firma como Gonzalo Perona, que es como a él le gustaba firmar sus artículos, donde habla del menú, lentejas, carne, leche, fruta, para que con el enganche de la comida pudieran luego estar en la escuela y aprender. Y luego lo acompañaban al final del día o al final de la tarde con una merienda. Fijaros que sí, o sea, un proyecto tan bonito como llevaba un origen tan duro. Pues Viviano Perona llega en ese momento, igual que con la implantación de la biblioteca escolar. Viviano Perona es un maestro inquieto, es un maestro que quiere actualizarse, que quiere modernizarse, que quiere estar al día. Aquí
en la foto de la izquierda lo veis ejerciendo en su labor. En el campo. Hoy es más difícil que en la docencia podamos salir con tanta facilidad a la calle, al campo. Pues todo está muy rígido por la normativa. Sin embargo, en esta época era en el campo, en la calle, esa experiencia de la naturalidad donde se aprendía mejor. Ahí tenéis un reflejo. En el otro lado es Torre Pacheco, con el otro gran maestro, Antonio Rivas Navarrete, que fue alcalde de Torre Pacheco de 1927 al 30, y falta también el tercer maestro de esa trilogía que algún día trabajaremos, si no pasa nada, porque es tremenda, las tres personas con tres biografías comunes en un tiempo, pero con trayectorias diferentes, que es la de Felicito Manzanares, Rivas Navarrete y Viviano Perona. Como digo, era un maestro inquieto. Una vez que se ha establecido en Torre Pacheco, lo que hará es solicitar la realización del curso de disártricos en Madrid. Eso por un lado. La disartria, para el común de la calle, significa tartajear, sería, digamos, la palabra común, la palabra burda. Eso era una problemática que dificultaba la alfabetización de los niños. Y él realiza y es admitido y lleva a cabo en Madrid la segunda promoción del curso de disártricos, 15 maestros y 15 maestras, del 17 de noviembre del 27 a junio del 28, con todas sus vicisitudes administrativas y evidentemente exigiendo sus derechos en un momento en que el Ministerio de Instrucción Pública no facilitaba realizar estos cursos de especialización. Pero esa presencia en Madrid conllevará también otra segunda influencia, y es de la puericultura. En Madrid está la sede de la Escuela Nacional de Puericultura. Viviano Perona, Juana también estaba ya en Madrid. Viviano y Juana viven una experiencia muy dura. Esto me lo contaba Remedios un día que había salido yo de Onda Regional, me llamó, porque estuvimos hablando de Viviano, y me contó la experiencia, y que tal vez eso influyera para su vocación con la puericultura, y era que un primer bebé nació mal, llegó tarde la comadrona y falleció en el parto. Esa experiencia tan dura, porque digamos es 5 años después de ese hecho del 28, es 5 años después cuando nace Remedios, esa experiencia tan dura le lleva a preocuparse por llevar a cabo mecanismos que evitaran la muerte en los partos, cuando en otros territorios de Europa sobre todo y del país se estaba formando a maestros, a médicos, a enfermeras, a comadronas, a llevar a cabo unas técnicas mejores para evitar la muerte en el parto. Y este es probablemente el caso que lleva a Viviano Perona a vincularse a la puericultura. Allí conoce a los dos directores, a Enrique Súñez y a José Ignacio de Licey López, que son los dos fundadores de la puericultura, dos médicos, los fundadores de la puericultura en España, y consigue el título de maestro puericultor. Y como un profeta con sus apóstoles le encomienda a cada uno una misión, igual que en Valencia o en Gijón, por ejemplo, se habían establecido, por gente que se había formado en la Escuela Nacional, centros provinciales de puericultura, él asume la responsabilidad de crear la Escuela Provincial de Puericultura, estableciendo la sede en Cartagena. Él contaba, esto no es fruto de la casualidad, él cuenta con el visto bueno de Alfonso Torres, el gran alcalde que trajo el agua, el Parque de los Patos, a Cartagena, el que modernizó la ciudad de Cartagena, aunque luego pudo tener su deriva ideológica por otro lado, pero en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera, él llevó a cabo una gran modernización de la ciudad. Cuenta con el visto bueno de Alfonso Torres, cuenta con el apoyo de Fernando Oliva, que es, por un lado, médico, maestro, pero también concejal del ayuntamiento, y ese mecanismo facilita el que, desde el punto de vista administrativo, pudieran obtener los terrenos necesarios para llevar a cabo la construcción de la escuela provincial. Claro, el equipo que compone ese grupo para crear la escuela provincial de puericultura no es, como diríamos burdamente, moco de pavo. Mirad qué listado. Por un lado, el doctor y director, que sería Manuel Maggi Laver, uno de los médicos
más conocidos y más avanzados del momento en la comarca. Fernando Oliva, como he mencionado, Leopoldo Gelabert Aroca, que los que somos de Pacheco lo conocemos. Viviano había conocido a Leopoldo Gelabert en La Unión, ejerció durante un año de médico allí, pero ya era, en este caso, médico funcionario en el Ayuntamiento de Torre Pacheco y lo vincula, por tanto, no perder este nombre porque ahora después lo veréis. Manuel de los Santos Rubio, odontólogo, José Antonio Luengo, director de laboratorio. Viviano apareció como maestro puericultor y secretario, y otros profesores que os van a sonar los apellidos: Casimiro Bon Matías Zorín, José Romero Font y Domingo Noguera. No obstante, al margen de la parte profesional, aquí se encuentra también uno de los núcleos más importantes del republicanismo cartagenero, y eso también influirá en Viviano Perona. Seguirá elaborando artículos en el Liberal, y aquí también lo retorna a la figura de Félix Martí Alpera, porque la misión que él también prodigaba era todos los servicios que había creado de fomento de la protección del niño, la gota de leche. Lo que pretende Viviano Perona es dar un salto cualitativo a la obra de Félix Martí Alpera, reorganizándolo todo. Por otro lado, Viviano Perona tiene una faceta a través de la prensa donde va dejando entrever su ideología. Él, desde siempre, ha sido un hombre de Marcelino Domingo. Aquí no he mencionado la raíz republicana de la familia Perona. Hay una anécdota que me comentaba Emilio, que tiene la clavelina, o sea, un clavel, porque Viviano Perona nace en 1899, año de la muerte de don Emilio Castelar, el último de los grandes republicanos del siglo XIX, de la Primera República. Él murió en San Pedro del Pinatar. Pues un clavel que estuvo a los pies del féretro fue llevado a la familia a modo de bendición del nuevo nacimiento, en este caso de Viviano Perona, y ese símbolo sigue todavía vivo en la familia porque está conservado por la familia. Por tanto, quiero decir que es un hombre de Marcelino Domingo, no solo como maestro, no solo como por vinculación profesional, sino por la transmisión de conocimientos que hacía. En uno de sus artículos, glosando en los Juegos Florales de la Unión, glosando a Marcelino Domingo, decía: y sobre todo libertad, autonomía para la escuela, que libertad, repito con Marcelino Domingo, no es desenfreno, es limitación, no es la facultad arbitraria de hacer lo que se quiere, sino la posibilidad y responsabilidad de lo que se debe hacer. Escuela, república, modernidad, es algo que viene vinculándose desde la década, a lo largo de toda la década de los 20, pero que coge gran impulso con la dictadura de Primo de Rivera. Por un lado, la dictadura de Primo de Rivera quiere establecer un régimen vertical, imitando un poco al italiano, pero por otro lado va a servir de trampolín para gestar una nueva visión de España, un nuevo proyecto político que se va a consolidar, como vais a ver ahora después de las elecciones del 31. De lo que es la deriva republicana, en este caso de lo que es la conformación de la actividad republicana de Viviano Perona en Torre Pacheco, es poca. De hecho, él aparece en la documentación local muy poco. Es como un hombre excluido de la política local, porque no comulga con el orden establecido. Ni siquiera forma parte de la Juventud Patriótica, no forma parte del Somatén, o sea, no aparece por ningún lado, está excluido. ¿Por qué? Porque es una persona claramente señalada por su republicanismo. En este caso, aquí hay una comparativa de las elecciones del 12 de abril y las del 31 de mayo que se repitieron después porque las de Torre Pacheco se impugnaron, donde la media de participación es la misma. Solo dos hechos llamativos: los Meroños, por un lado, Ollamorena y Meroños, y Roldán. En Ollamorena y Meroños se dispara la participación porque estará como candidato el maestro Ángel García García, número 2 del grupo del Círculo Republicano junto con Viviano Perona, maestro más veterano que Viviano, y por otro en Roldán por la desmovilización, por un lado, de los propietarios, pero creemos también que por otro lado por el gran arraigo de la CNT, del anarquismo en esa población, que en este caso no consideraba oportuno la participación en el proceso electoral. Por último,
la transición de lo que es el final de la dictadura, en este caso, perdón, del reinado de Alfonso XIII y la constitución de la República, la instauración de la República, se hace de manera muy sucinta, rápida y sin problemas en Torre Pacheco. No hay ningún tipo de problema. El Comité Republicano Socialista de Torre Pacheco, presidido por Leopoldo Llelaver, en segunda línea por Ángel García García, por Viviano Perona y por Pedro Cerdán Sáez, también conocido en Torre Pacheco, son los que asumen el poder local para después cederle la alcaldía y el liderazgo a Viviano Perona. ¿Por qué motivo? Uno, Leopoldo Llelaver renuncia a ser alcalde porque es funcionario municipal y eso era incompatible. Pero, por otro lado, el que había sufrido también cierto maltrato por su ideología clara, por su actitud reivindicativa y porque nunca se había escondido, evidentemente, era Viviano Perona. Por tanto, el que sí tenía conexiones con el republicanismo de Marcelino Domingo, de Álvaro de Albornoz, era Viviano Perona. Por tanto, a él se le elige como alcalde, porque es uno de los hombres del Partido Republicano Radical Socialista en la comarca. Hombre de Antonio Ros, que es diputado nacional, había sido concejal en Cartagena, pero luego diputado nacional por el Partido Republicano Radical Socialista, amigo de Juan Sánchez Blaya, que también era alcalde de la Unión del Partido Republicano Radical Socialista, y él era una pieza más. Por tanto, en la sombra, durante la dictadura, Viviano de Primo de Rivera, Viviano será una de las piezas claves del republicanismo en la comarca y de Torre Pacheco por profesión. A partir de aquí, comienza una nueva etapa en su vida. ¿Seguirá ejerciendo de maestro? Sí, pero a partir de aquí pone en marcha todo su proyecto ideológico que viene concentrando desde que es joven y que va transmitiendo en sus escritos en la prensa. Y aquí será Pablo el que os introducirá toda la información. Buenas tardes a todos. Yo voy a continuar un poco con la parte más dedicada a la vida política de Viviano Perona, que tiene que ver con la puesta en marcha del proyecto republicano en Torre Pacheco. Aunque dice Laureano, y es cierto, que no hay problema con respecto a la comisión gestora cuando llega al ayuntamiento a hacer efectiva la República, es verdad que el alcalde que está en ese momento deja escrito en el acta que ha oído rumores de que algo había pasado, ¿no? Lo cual quiere decir que ya desde el principio existe una cierta reticencia a estos cambios que se están produciendo. En el caso de Torre Pacheco, nosotros hemos encontrado un meeting, el primero de ellos, en el cual Viviano Perona, teniendo en cuenta que ya se ha recuperado la libertad de asociación y de reunión, propone a José María Hernán Sáez, que es un catedrático de Agricultura de Cartagena, que realice un meeting en la pedanía de Ororio. Asisten aproximadamente unas 300 personas y aquí es donde digamos que se empieza a ver lo que sería el proyecto republicano que él trae para Torre Pacheco. República, trabajo y orden, parte de ese proyecto, ¿no? Entonces, ensalzando a la República, al trabajo y a la agricultura y al orden, unido al esfuerzo de la verdad, dentro del orden se podía llegar a conseguir la tarea de aguas para el riego de sus campos y las mejoras tan deseadas. Como veremos a continuación, en Torre Pacheco hay como dos grandes pilares. Torre Pacheco está como geográficamente está marcada en lo que hace poco en una conferencia Antonio Martínez Ovejero dijo que era el mapa de la sed. El mapa de la sed es algo ancestral, un régimen hidrográfico y climático con una escasez de lluvia, con una agricultura dedicada al secano, etcétera, etcétera, y que durante unos años la expectativa de retener del agua había sido un horizonte tanto en agricultores como propietarios, etcétera, como jornaleros, como posibilidad de progreso y de riqueza. En ese primer momento, Viviano Perona recoge un impulso que viene de Cartagena, realizado por Antonio Ros, que es un oftalmólogo de la Unión, con el que él tiene mucha relación, para realizar en Torre Pacheco lo que sería la Asamblea para la Traiga de Agua. Eso está publicado, nosotros lo hemos recogido en 4 o 5 periódicos, en la Asamblea Magna que se celebró en Torre Pacheco en noviembre de 1931, y en esa asamblea se decide mandar un telegrama a Álvaro de Albornoz, en ese momento ministro de Fomento.
¿Cuáles son las pretensiones de Villanueva y Perona a la hora de hacer esta traída de agua? Nosotros creemos que son dos. Primero, mitigar lo que sería el paro obrero. El paro obrero es, en Torre Pacheco, igual que en toda la región de Murcia, o en muchos lugares de la región de Murcia, es un problema estructural. El paro obrero consiste básicamente, y de hecho ahora cuento algo de uno de los concejales que entró con él en la alcaldía, consiste básicamente en que solo hay trabajo una serie de meses al año y el resto de meses no hay trabajo, con lo cual, con la inexistencia de seguros sociales, con la existencia, digamos, de otras formas de conseguir la subsistencia, ¿no? A pesar de que hubiera pequeños arriendos, siempre se convierte o se repite como problema. De hecho, el paro obrero está recogido también en la época de la dictadura con las frecuentes visitas que se hacía al gobernador civil y normalmente se intentaba paliar con la construcción de carreteras y en este caso la traída de agua la construcción de los canales podría mitigar en parte ese paro obrero y además podría generar una riqueza mediana en agricultores porque además, tal y como lo plantean, es la traída de agua pública, es decir, hasta el momento en Torre Pacheco lo que se había hecho y en la comarca era la posibilidad de realizar pozos artesianos. En Torre Pacheco de hecho se hizo uno porque la Confederación Hidrológica de Segura dio el dinero para hacerlo, pero digamos que no brotó agua. Y en San Javier sí que había propietarios que habían logrado hacer esos pozos artesianos, pero la explotación era privada, ¿no? Sin embargo, la traída de aguas que proponen tanto Antonio Ross como en este caso Villanueva y Perona, pues sí que es una traída de agua que tiene un contenido público, ¿sí? Aparte de reforzar los medios propietarios. Se crea la Comisión Pro de Ríos del Campo de Cartagena. En esa comisión está tanto el alcalde de San Javier como el alcalde de San Pedro como el alcalde de Torre Pacheco y se decide mandar este tema. Esta fotografía que veis aquí es una parte porque ellos se acogen hay varios proyectos, porque además un problema que además Álvaro no lo dice en el Congreso, dice, es que nos están llegando peticiones de toda España para realizar una serie de cambios y no podemos en estos momentos, ¿no? Y aquí en esta zona había como dos proyectos, una que era el agua para riego y otra que era el agua para la ciudad de Cartagena, desabastecida durante muchos años, ¿sí? Y en este caso este mapa es de este proyecto que se defiende, porque además había varias posibilidades que también ahora no vamos a entrar en ello, pero el que defiende Perona es traer agua de Guardamar de Segura. No se está hablando porque, claro, a lo mejor si lo pensáis en el regadío tal y como está ahora, no, él lo que quiere es traer una cierta cantidad de agua, pero no es es decir, no está hablando de un regadío, es fomentar la agricultura, pero no está hablando de un regadío intensivo como podemos entender hoy en día. Y esto es pues, uno de los subcanales, el tercer subcanal que hay, lo recogimos en el archivo de Torre Pacheco. El segundo eje, que tiene que ver con el primero, cuando nosotros hablamos con Remedios, ella siempre nos decía que a su casa iban sobre todo los suelos por el tema de las aguas, ¿no? Pero aparte del tema de las aguas, está el segundo tema que es la cuestión laboral. Está muy vinculado, porque la llegada de la República trae una serie de decretos que tienen que ver con el campo, el decreto de términos municipales, la creación de los llamados jurados mixtos y también, digamos, todos los decretos de laboral forzoso, la ley, como ya he dicho, de términos municipales. ¿Qué panorama social encontramos en Torre Pacheco? ¿Qué panorama social encuentra Villanueva y Perona? Encuentra una fuerte presencia del llamado Sindicato Católico Agrario, formado en la época de Primo de Rivera, en la cual están la mayoría de grandes propietarios de la localidad, grandes y medianos propietarios, y luego está una fuerte implantación de la UGT en la zona, además de otros sindicatos. ¿Qué es lo que hace la República? Crea lo que son los jurados mixtos, y los jurados mixtos tienen que llegar a una serie de acuerdos. ¿Quiénes son las personas que en Torre Pacheco llegan a esos acuerdos? Por un lado están las asociaciones obreras, que no se ven muy bien, pero esos son los sellos de las diferentes asociaciones que hay, los hijos del trabajo de Roldán, Sociedad de Labradores, incluso están los albañiles, es decir, de la CNT también, los de la CNT. Por otro lado, los propietarios, podemos decirlo así, del círculo católico agrario, y el alcalde
sería, digamos, el que ejecutaría el papel de mediador de ese tipo de reunión. En este caso, Viviano Perona tenemos varios documentos de los que queda patente su intención de llevar a cabo ese papel. Por ejemplo, esto, y de implantar lo que sería la legislación republicana. Aunque no se haga muy bien, aquí están establecidas las bases del trabajo. La jornada de 8 horas, el trabajo de niños a partir de 14 años, que parece que no, pero era una novedad. Está el sueldo también, es decir, que se estipula el sueldo, se llega a un acuerdo de lo que sea el sueldo, es decir, una especie de convenio colectivo. Y si bien en principio parece que las negociaciones tenían cierto éxito, en 1932, de hecho lo recoge la prensa, hablando a Viviano Perona porque había cierto éxito, pronto vemos como eso no siempre es así. Hay un momento en el cual, en 1933, directamente, si me acerca el momento, Viviano Perona manda un escrito al gobernador civil diciendo que se considera obligada esta alcaldía a participar de vuestra excelencia que por tratarse la diputación de este término de mayor número de obreros parados, de absoluta necesidad de jornal, como medio para subsistir, y en el que quizá abunden también los patronos de poca comprensión y hartos reacios al cumplimiento de lo estipulado, posiblemente los conflictos se sucederán con cierta lamentable frecuencia y a pesar de las ininterrumpidas y amigables gestiones del que suscribe, y si no se procura con el máximo rigor el cumplimiento estricto de las bases de trabajo solemnemente aprobadas por nutrida representación patronal y obrera para el año en curso. Es decir, que preveía una serie de conflictos si no se cumplían las bases de trabajo que se han establecido. Lo cual nos lleva a pensar que muchas de esas bases de trabajo, una vez firmadas, luego eran constantemente incumplidas. Nosotros hemos encontrado varias denuncias que se hacen por incumplimiento de esas bases de trabajo. De hecho, hay un cambio entre 1932 y 1933, y en 1933 hay un documento en el cual los patronos directamente patronan. Las personas del Círculo Católico Agrario dicen directamente que ellos van allí pero que no van a negociar, que ellos van con además es que lo dice así, nosotros hemos venido a que se haga lo que nosotros hemos decidido en nuestra reunión. ¿Vale? Entonces digamos que Perona en ese momento está intentando esa aplicación de la legislación republicana. La otra parte de la legislación que le intenta aplicar es la ley de términos municipales, es decir, que tienen que trabajar aquellos que son, aquellos trabajadores que están adscritos al municipio. Y la ley, más tarde, de laboral forzoso. Son leyes que evidentemente tropiezan con lo que durante mucho tiempo había sido una falta de normativa en las relaciones laborales en el campo de Cartagena. Entonces, a nosotros nos lleva a la reflexión de que, bueno, esta legalidad tuvo una oposición muy fuerte. Unas veces, de hecho, nosotros encontramos también en las actas municipales como él en 1933 tiene que salir a pedir que los patronos contraten a ciertos trabajadores. Es decir, que él está en un entorno donde la conflictividad laboral es realmente importante, ¿no? Él intenta su papel de mediador, pero vamos, en otro momento lo consigue con éxito, ¿no? Perdón. Aparte de la cuestión laboral, él sigue con lo que sería. La verdad que yo no me estoy extendiendo mucho, pero esto tiene que ver también con el pulso republicano que está en el Estado español. Quiero decir que no solamente lo que pasa es que, bueno, no nos extendemos demasiado, pero en contexto. ¿Qué es lo que lleva a cabo la cuestión pedagógica? La creación de nuevas escuelas, la adquisición de material. Dentro de la adquisición de material está la alegoría de la República, que ponen los colegios que crean, el aumento del presupuesto para la creación de las escuelas y luego el fomento de las escuelas mixtas. La primera escuela mixta está en los FER. Y luego ya la educación a todos los caseríos, ¿no? Esto es parte de todo lo que Laureano estaba contando antes de su, digamos, de su proyecto ideológico y de su filosofía, en cierta manera, de vida, y de su, digamos, no sé cómo decirlo, de su ética, ¿no? De su ética personal y profesional. Él sigue llevándola a cabo. Nosotros, quiero ahora recordar que él como alcalde no cobraba, que esto es algo que nos insistió mucho Remedio, ¿no? Que no cobraba. Y su mujer muchas veces decía, pero tú, ¿por qué te metes en esto? ¿No? Estas cosas que hoy en día parecen impensables. Exactamente. Sí, nosotros tenemos las dietas, los vales que él hacía, por ejemplo, él mismo era el que iba a comprar el material.
escolar. Iba a Cartagena y entonces material escolar, luego traía comprado no sé qué, pues usábamos lo de los cuadros de la alegoría, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pues bueno, eso son cuestiones a tener en cuenta también. Bueno, la gestión del ayuntamiento no siempre es, como he dicho, fácil. En 1933 hay una impugnación del presupuesto por parte de los propietarios porque él introduce una modificación en la cual aumenta lo que se llama la décima para poder sufragar aquellas construcciones de escuelas y determinadas cuestiones como la beneficencia, etcétera. Tiene también un intento de inhabilitación, intenta inhabilitarlo porque al ser funcionario público, maestro, etcétera, etcétera, pero bueno, no lo consiguen. Y luego hay un obstruccionismo a lo que sería la legislación republicana, que esto no me extiendo más, que tiene que ver con el incumplimiento de las bases del trabajo, por ejemplo. En cuanto a la iglesia, también hay un problema con el tema de la secularización del cementerio. Incluso hay un momento, tampoco me voy a extender mucho, hay un momento en el que la Guardia Civil se presenta y le dice que él no puede llevar a cabo la secularización de los cementerios. Y además que está el documento escrito, ¿no? Que se le presenta allí y, aunque luego más adelante lo lleva a cabo. Pero ese es el punto de fricción más importante que nosotros hemos encontrado. Hay una reorganización de las derechas que ya, digamos, después de ese despiste de 1931, por así decirlo, vuelven a crear partidos políticos. Uno de ellos se llama Acción Popular, que sería Dolores del Pacheco. Bueno, creo que algo digo, vamos a ir un poco más rápido. La ley de aguas también crea una serie de problemas, los que también crean frustración. Nos cuenta la familia también, que a veces algunos iban allí y decían, bueno, ¿las aguas para cuándo, no? Entonces había como un poco también de esa expectativa. Yo esto lo conté de la siguiente manera: los tiempos posiblemente no eran los mismos. Estamos hablando de situaciones complicadas, precarias, la crisis económica está golpeando con fuerza, en el campo de Cartagena y en otros lugares. Entonces los tiempos del proyecto republicano y las necesidades de la población no siempre coincidían. La familia crece, tiene a su hija Remedio en 1932. Esta foto es en Torre Pacheco, detrás se ve la torre de la iglesia, la foto de la izquierda, con su mujer Juana. En el medio está Miguel de Toledo, que ya he hablado antes Laureano de él, ¿no? Con su mujer, ¿sí? Sí, que es su protector, la persona de cierta manera que lo introduce también en política, aunque hay otros, etcétera, etcétera. Y bueno, como un momento de alegría, familia. En 1983 él solicita el traslado de la Unión, ya se va a acercar a la Unión, y dimite como alcalde. También dimite como concejal. Y bueno, es una pena porque no podemos, el HDMI parece ser que no funciona bien, entonces no puedo ver el documento, pero ahí hay una hoja de un homenaje que se le hace a Bieno Perona, si no recuerdo más, es el 10 de noviembre. Eso fue ayer. El 8 de octubre, perdón. El 8 de octubre, en el cual las asociaciones obreras a las 8 de la mañana, un domingo a las 8 de la mañana, le van a hacer un homenaje como rival de la burguesía y apoyo del proletariado, ¿no? Pero recordar, era algo así. Y bueno, y entonces él en ese momento ya marcha a la Unión que era su tierra, digamos, donde él pasa su adolescencia, donde realmente tiene sus vínculos familiares, sociales y políticos más importantes. Se incorpora como maestro, sigue como maestro de la graduada, Marcelino Domingo, y luego es secretario de la Cruz Roja. Digamos que estos años para Bieno Perona nosotros entendemos que es como un pequeño paso atrás, quizás de la intensidad de la alcaldía, de la intensidad de llevar a cabo la legislación republicana, de mediar en este mundo, digamos, de los jurados mixtos. Encontramos que él, digamos, vuelve a su parte más social, a la parte más social, secretario de la Cruz Roja, con la importancia que tiene la Cruz Roja en la Unión, y presidente del Consejo Local de Primera Enseñanza. Aquí tenemos una foto de 1936, porque él luego posteriormente será director. Hay una pugna con un profesor, con otro profesor, que era director también que había sido director también de la graduada, con Anselmo Llull, que se llama, y luego, ya durante la guerra, él es secretario administrador del Hospital de la Sangre. El Hospital de la Sangre, que era el antiguo Hospital de la Caridad, en plena guerra, y en esto sí que hablo un poco del contexto, Murcia se convierte en una retaguardia muy activa. ¿Por qué es una retaguardia muy activa? Porque a medida que la guerra va avanzando, todos aquellos refugiados que vienen de Málaga, de Granada, etcétera, etcétera, van hacia el levante español. Si a eso añadimos los Alcázares, añadimos Cartagena,
añadimos que hay que mandar alimentos al frente, porque estamos en una retaguardia muy activa. Y él como tal, y como parte, digamos, del entramado civil que sostiene el esfuerzo bélico, no vamos a decirlo de otra manera, es administrador del Hospital de Sangre, que es lo que sería el antiguo Hospital de la Caridad. Nosotros tenemos muchos documentos. De hecho, llega un momento que prácticamente va desapareciendo gente en lo que sería la Junta Directiva, y prácticamente queda él y el presidente en ese mantenimiento, competiciones pues, de camas a otras instituciones, a Cartagena vienen también, incluso tabaco, creo que se pide también, y otras. Él había, en cuanto a la afiliación política, hay que decir que él era del Partido Republicano, que es socialista, pero en 1935 él funda en la Unión lo que sería Izquierda Republicana, como presidente del Comité de Izquierda Republicana. Además, participa en lo que serían los mítines de las elecciones de febrero del 36. Tenemos que él habla en Portmán, por ejemplo, en un mítin en el cual ya digamos que ha cambiado, porque también ha cambiado el contexto, ha cambiado la dinámica. En este caso ya es frenar a la derecha, se habla de frenar al fascismo, se habla de otro tipo de cuestiones que no se hablaban en 1931. Es decir, ya han pasado muchas cosas, estamos en prácticamente los prolegómenos de lo que sería la guerra civil y bueno, ha cambiado el discurso. Finalmente él vuelve a entrar en política como vicepresidente del Frente Popular y concejal del Ayuntamiento de la Unión. Vale, bueno, lo que sabía era, porque él está, la verdad que no sé muy bien, pero él está en varias, lo reclaman para varias comisiones, como Hacienda, Baja, etcétera, etcétera. Nosotros hemos detectado en toda su vida como él era reclamado en muchas ocasiones para las cuestiones presupuestarias y económicas, ¿no? Como que tuvieran un buen control matemático, que fuera un buen gestor. Esto es lo que nosotros hemos tenido como una persona también eminentemente práctica, es decir, que también hay que llevar las cosas a la práctica. Es decir, aquí hay como un proceso, como dos procesos, uno más en la forja y uno más en la puesta en práctica del proyecto, ¿no? Y por último, y esto claro fue de las cosas que más nos sorprendió cuando nosotros estudiamos a Viano Verona, es que termina siendo el viceconsejero del Consejo Provincial. Del Consejo Provincial de Murcia en los 3 últimos meses. De hecho, cuando llegan las tropas nacionales a la capital, el último nombre que aparece, y al que parece ser que lo van a pedir porque él está como vicepresidente, porque el presidente está ausente o no aparece, y que le van a pedir el arqueo de las cuentas, aparece como eso es don Viano Verona. Es un compromiso con la política regional, evidentemente. Entonces, esos 3 últimos meses, con su coche oficial, que nosotros habíamos tenido su coche oficial, de hecho tiene un accidente cuando viene en una de las ocasiones de Murcia a la Unión, un accidente de coche, pero él digamos que en ningún momento deja la primera línea política. En el momento de la Unión sí, pero digamos que está en el círculo político de que digamos que... De hecho, él es una persona que es muy optimista. Él creo que aun en los momentos más complicados de la guerra, porque tenemos algún testimonio, incluso estando preso, que ahora veremos cuando está preso, él sigue pensando que los países europeos van a actuar en España y que eso va a llevar, digamos, al triunfo de la República. Antes de pasar a lo que sería por el final de su vida, decir que pues algunos detalles personales. Los detalles, por ejemplo, que estos son cosas que nos cuentan, pero son cosas personales que yo creo que son interesantes porque también nos dan una idea de la persona a la que nosotros estudiamos. Él tenía, nos cuentan, una editorial de libros de Benito Pérez Galdós con la bandera nacional española y él se iba a cambiarle el canto, ¿no?, por el morado para que fueran todos con la bandera republicana, es decir, una persona de fe, convicción y de una ética también muy importante. Cuando termina la guerra, en la Unión, sí, llega, es la quinta ejército de Navarra, ¿no? Sí. Camilo Alonso Vega, es la cuarta, es el que entra en esta zona. Él, en principio, huye, se marcha con muchos otros, mucha gente ya había salido por Cartagena, en el exilio. Queda una última posibilidad, que sería Alicante. En Alicante iba a llegar parte de la flota republicana, pero al final no llega. Y solamente queda un barco que es el Estampo. Según nos cuenta la familia, él se dirige a Alicante, pero en mitad del camino decide volver porque considera que no ha cometido delito de sangre y que bueno, que no tiene nada que temer, ¿no?
Entonces decide volver a la Unión con su mujer. Pasa por Murcia y luego a la Unión. Cuando vuelve, a los pocos días es apresado y es llevado a la Unión, a la cárcel, que además estaba donde él, digamos que se situó, donde había estado la Casa del Pueblo, uno de los bajos de la Casa del Pueblo. Esto lo cuenta un señor que se llama Manuel López Lacárcel, que escribió su memoria, y de hecho cuenta cómo él coincide con don Gonzalo Verona, que además había sido compañero suyo en el colegio, porque había dado clases con el padre de Villanueva Perona, que era con Villanueva Perona primero. Y bueno, y en esa coincidencia, pues bueno, por contar un poco el contexto, ¿no? El contexto es que se están produciendo ya lo que son los juicios sumarísimos, en el cual hay una mezcla de venganza, escarmiento, pruebas indemostrables, juicios realmente que son en muchas ocasiones más una pantalla que una realidad, una pantalla por una venganza organizada, etcétera, etcétera. Tenemos constancia de que había malos tratos, sí, bueno, exacto. Nosotros tenemos, cuando vimos lo que era el juicio, tenemos una carta suya. Él escribe una carta de cinco páginas en la cual él narra, que a nosotros además nos ha servido mucho, porque además lo que narra es verdad. Él narra toda su vida política, él no jura, él dice: yo he sido vicepresidente del Consejo de Ciudad, he sido tal, he sido no sé qué, he sido no sé cuánto. Cuenta a todas las personas de otra ideología a las que ayudó, cuenta cuál fue su papel en el Hospital de la Sangre, incluso ha sido de huérfano, en el cual también estaba en la junta directiva, etcétera, etcétera. Aún así, también cuenta cómo él no había portado armas, no había llevado, que no lleva ningún tipo de delito de sangre, más bien todo lo contrario. En estos juicios se produce, digamos, una dinámica en la cual hay personas que avalan, ¿no? Hay, por ejemplo, las monjas que habían trabajado con él en el Hospital de la Caridad. Todas las monjas firman una hoja diciendo que, bueno, que las habían tratado con respeto, que las habían protegido, igual que otras personas. Ginés Segarra, el padre de Andrés Segarra también, y otros. De Torre Pacheco, es verdad que no vienen tan buenos informes. Finalmente, él, pues bueno, está unos meses en la cárcel de la Unión, luego trasladado a San Antón, es condenado a muerte. Nosotros hemos rescatado una frase de sumario porque nos parece paradójico, ¿no? Porque en una de ellas pues, dicen que es un individuo que sin antecedentes, gran propagandista de la idea revolucionaria, enemigo y peligro por consiguiente para Nueva España, es decir, que incluso son ejecuciones preventivas, por lo que uno podría llegar a hacer, no por lo que uno había hecho, sino por lo que podría llegar, ¿no? Es como esta parte, por la verdad que me da mucha pena. Pero ahora mismo manifiesta que tiene su conciencia tranquila y que está de acuerdo con la defensa. Él, yo creo que en ningún momento pensó que iba a ser ejecutado. Tiempo después es trasladado a la cárcel de San Antón y 8 de noviembre, eso sí, 8 de noviembre, pues es ejecutado junto a otra persona que es Antonio Padre. Nosotros, cuando empezamos este trabajo, realmente no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Para nosotros que fue sorpresa tras sorpresa. O sea, encontramos archivos, era periodista, maestro, político, en fin, fue sorpresa tras sorpresa. Y bueno, lo preparamos, este PowerPoint lo preparamos para el homenaje que se hizo en Torre Pacheco, que luego lo pusieron en la calle, que vinieron las hijas, Remedio y Manuela también. Y nosotros no queremos quedarnos con el sabor de boca, ¿no?, en la ejecución, sino de una vida rica también, una vida de 40 años, porque fueron 40 años, pero 40 años realmente intensos, realmente participativos, y una persona que realmente, sí, bueno, nosotros fue... Y nada más, por eso queríamos terminar con la retrospectiva, con esta retrospectiva que hay, en la cual valoramos también su papel como político, como maestro, con su conciencia social, etcétera, etcétera. Y bueno, y nada más. Un hombre de su tiempo. Un hombre de su tiempo y vivió su tiempo. Y que dedicó su vida a servir como maestro, como funcionario, lo que hoy llamaríamos como ciudadano. Ese es Viviano Perona, una persona oculta 40 años por las circunstancias oscuras de la historia, y que creo que era digno y merecido para la ciudadanía conocer a este personaje, que lo único que hizo como ciudadano es ser leal a la institución, ser leal a su trabajo y ser leal a su
principios, a su forma de pensar, que no era otra que servir a la gente, nada más.